Llegó el pastor. ¿Están listos para escuchar la palabra del Señor? Póngase de pie, por favor. El día de hoy quiero hablar un tema que le hemos titulado ¿entiendes lo que lees? Es una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Y antes de leer la Biblia, quiero decirle que mucha gente no entiende lo que lee. Y cuando no entendemos lo que leemos, es como si no hubiéramos leído nada. Aún nuestra fe, para que tenga un impacto en el espíritu, tiene que pasar por lo cognitivo. Es decir, tengo que entenderlo, razonarlo y experimentarlo. Así es que el día de hoy vamos a hablar de la importancia de entender lo que leemos. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo número 26. Hechos 8, 26. Dice así la palabra del Señor en la Nueva Versión Internacional. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén ¿a dónde? A Gaza, donde ahorita hay guerra. De Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un ¿qué? Con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Qué raro el Espíritu Santo, ¿no? Acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó: si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Vamos a pedir la bendición de Dios para entender las sagradas escrituras. Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy te damos a ti la gloria. La Biblia es tu revelación especial. Aquí encontramos tu carácter, cómo piensas tú, quién es el hombre ante ti, cuál es tu plan para el hombre. Y este libro nos habla de la esperanza
de la redención y el perdón, de cómo llegar al cielo y cómo acercarnos a ti, pero también cómo podemos vivir una vida bendecida en esta vida. Hoy quiero pedirte que abras nuestro entendimiento. Permítenos entender tu palabra, permítenos experimentarla. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento y permíteme explicarla, proclamarla y aplicarla de una manera sabia, según la necesidad y según tu gracia y soberanía. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Ocupen su lugar, por favor. Aquí hay algo muy importante cuando vemos nosotros este pasaje de la Biblia. Lucas, que es el doctor Lucas, que escribe el libro o el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, no es judío. Es un autor que no es judío. Lucas es un colaborador del apóstol Pablo. De hecho, cuando uno estudia griego, el último libro que uno va a leer son los de Lucas. Lo que es Lucas, Hechos y Hebreos usan un griego más refinado. Lucas es un médico. Su vocabulario es más elevado que el de Juan o que el de Pedro, que son pescadores. Pero Lucas es muy intencional en su manera de escribir. Lucas, aparte, hace una función de historiador. Recopila información de Pedro, de Pablo, de Mateo, de varios apóstoles y testigos presenciales del ministerio de Cristo, y él los escribe en un tratado, en un libro, por así decirlo. Realmente el libro de los Hechos debería decir la segunda parte del Evangelio de Lucas, porque es una investigación que él hace y se la dirige a un señor llamado Teófilo acerca de las cosas que han ocurrido. Y Lucas tiene unas características muy especiales al escribir. Lucas no tiene problema ni reparo en dejar ver en sus escritos cosas que para los judíos son un poquito más difíciles de lidiar y de digerir. Por ejemplo, Lucas es enfático en decir que Cristo vino a buscar a los pobres, a los desposeídos, que Cristo no tiene problema en tocar los leprosos, que Cristo no tiene problema en comer con los pecadores, en permitir que una mujer que ha sido prostituta le lave los pies. Lucas no tiene problema en mostrarles que el templo ya no tiene sentido, que Cristo es mayor que el templo, que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Lucas hace un énfasis, una intención como de incomodar a los judíos, porque Lucas tiene una revelación de la gracia de Cristo al estar trabajando cercanamente con el apóstol Pablo. La revelación que Lucas tiene de la gracia salvadora está por encima de muchos otros escritores del Nuevo Testamento. Entonces Lucas nos va a poner ejemplos que nos dejan ver que la gracia de Cristo está por encima de la ley, imitando la actitud de Pablo. Lucas nos va a enseñar ejemplos donde va a ser algo controversial para los judíos, pero eso sirve para mostrar la dimensión y el alcance del Evangelio. Y el pasaje que nos ocupa está escrito en ese tenor, en ese sentido. Tiene un propósito muy específico. Primero, nos deja ver este suceso que nos muestra un dinamismo del Espíritu Santo trabajando en la misión de la iglesia.
Miren qué maravilloso comienza diciendo el versículo 26. Dice que un ángel del Señor dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Cuando la Biblia dice un ángel, no necesariamente quiere decir que era un ser alado, una persona con alas. La palabra ángel quiere decir un mensajero. Un mensajero puede ser un hermano. ¿Por qué no? No siempre van a bajar ángeles con alas. Dios puede usar a un mensajero y puede ser un hermano. El caso que Felipe tiene una sensibilidad al Espíritu Santo porque conoce la voz del Espíritu, y el Espíritu Santo se va a mover en medio de un ambiente de sensibilidad. Escuche, algo que Dios ha estado tratando muy fuertemente conmigo es de que la Biblia está llena de casos dinámicos donde el Espíritu Santo trabaja de manera extraordinaria y sobrenatural. Y como cristianos tenemos que recordar esto a menudo, que el Espíritu Santo está buscando gente sensible a su voz. Aló, ¿qué tanto nosotros somos sensibles a la voz del Espíritu Santo para entender que nos está hablando a través de una persona, un mensajero, y nos está instruyendo que hagamos algo? Felipe tiene esa sensibilidad, porque en cuanto escucha la instrucción es: levántate, ponte en marcha. Como que Dios es especialista en esto. Abraham le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? A donde yo te diga. Tú avanza. Y lo primero que veo aquí yo, que es importante avanzar por fe, porque el Espíritu Santo no le dice no le dice con quién tiene que ir, solamente le dice a dónde tiene que ir. Así trabaja el Espíritu Santo. Él prepara encuentros, y yo le llamé al tema que estamos tratando encuentros transformadores con las Sagradas Escrituras. Y aquí el Espíritu Santo está trabajando en un encuentro, y ese encuentro va a ocurrir con una persona muy especial, porque en el camino que va de Jerusalén a Gaza dice que se encuentra a un etíope, y luego dice que es eunuco, y luego nos dice que es un mayordomo o tesorero de la riqueza personal de la reina de Etiopía. Así se le llama a la reina de Etiopía, se le llamaba las Candaces, no las Kardashian. Las Candaces eran, en Etiopía había reinas madre. Allá la reina era la que mandaba en Etiopía. ¿Cuántas etíopes hay aquí? Pecadorcillas. En Etiopía era mujer, la mamá reina era la que mandaba ahí. El punto es que Lucas nos dice quién es esa persona. Número uno, la nacionalidad, de dónde es. Número dos, qué rango tiene. Y número tres, qué características tiene su vida. Número uno, es de Etiopía, morenito. Número dos, es un alto funcionario del gobierno de Etiopía. Pero número tres, es una persona que es eunuco, porque el Espíritu Santo determinó que quedara registrado la condición de este hombre. Los eunucos eran personas que en la antigüedad los reyes los castraban o los mutilaban, les cercenaban el miembro viril
Y estos a su vez podían cuidar o administrar el harén del rey. Quiere decir que estas personas nacían o las castraban, les cortaban el miembro viril para que las mujeres más bellas que pertenecían al rey no las tocaran sexualmente. Entonces eso era un eunuco en el contexto del Antiguo Testamento. Eran los que cuidaban las reinas, las que cuidaban a las mujeres del rey, y no podían tocarlas porque estaban dañados de su miembro viril, porque se lo habían amputado, y esa era la condición de ellos. Interesante que el Espíritu Santo nos diga eso. ¿Qué nos querrá decir al dejar escrito esto? Ahorita lo vamos a ver. La otra cosa que yo encuentro, hermanos, en el texto es que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar cuando somos sensibles a hacer la respuesta a la necesidad de otros. Qué lindo es cuando alguien le dice a usted: parece que Dios lo mandó. ¿Cuántos están acostumbrados a oír eso? Es algo muy especial cuando el Espíritu Santo te dice: mira, haz esto, haz aquello. Y eso ocurre, solamente se requiere sensibilidad. Recuerdo una ocasión, estaba en la casa con mi suegra y Tere, tenemos poquito de convertidos, y de repente oigo que mi suegra empieza a decir: ay, andamos buscando al padre de la parroquia fulano de tal, porque hay un enfermo terminal para que vaya y le dé los santos óleos, y no encontraban al curita por ningún lado. Y en eso que mi suegra está repite y repite, el Espíritu Santo me dice: dile que tú vas a ir. Y le digo: suegra, lléveme a mí, yo voy a ir. Dijo: no, ¿cómo va a ir usted? Usted no es cura. Pero estoy cura. Los puertorriqueños no entendieron. Lo que estoy diciendo es que yo estoy funny. Y en el español, cura no solamente es un sacerdote, es alguien que está funny, divertido. Ok, ya entendieron el chiste los boricuas. Okay. Los pochos lo entendieron. Mexican Curious lo entendió. Ok, seguimos adelante. Le dije a mi suegra: lléveme, yo voy. Y dijo: no. Le dije: suegra, lléveme por favor, yo voy. De esas veces que es el Espíritu. Llegué. Aquel muchacho se llamaba Rafael, lo tengo tan clarito aquí. Estaba en fase terminal, una casita de Infonavit, las recámaras chiquitas. Entré yo, lo ministré, le tomé de la mano. Y recuerdo que cuando le tomé de la mano, hermano, el Espíritu Santo me dijo: reprende espíritu de muerte, reprende a la muerte. Y le dije: Señor, en el nombre de Jesús, le ordeno a la muerte que se detenga hasta que esta persona escuche el plan de salvación. Escuche, lo ministré a Jesús. El muchacho entregó su vida a Cristo. Yo no planeé esa mañana ese encuentro, ni él lo planeó, pero hay encuentros que el Espíritu de Dios organiza, orquesta, planea. Yo oro que el día de hoy el Señor haya preparado aquí encuentros, escuche, sobrenaturales con su palabra. No les salgo tan largo el asunto. No soy yo una persona mística que tiende a ver ángeles siempre, pero ese día recuerdo que cuando terminé yo de orar por aquel muchacho, hermanos, mi brazo lo sentí tan pesado, como si me hubiera dormido sobre mi brazo. Horrible, lo sentía pesado. Reprender la muerte, arrebatarle a alguien que ya va a la condenación sin Cristo. Hermano, cuando yo terminé de ministrar a ese muchacho, me fui, y cuando llegó el cura ya había muerto. Y cuando estaba en mi casa empecé a orar. Y cuando estoy orando, diciéndole: Señor, guárdalo,
yo le hablé lo que tú me dijiste y tu palabra dice que lo que pongamos en tus manos nadie lo puede apartar, etcétera, etcétera. Y en eso que estoy orando ocurre algo. Tengo una visión. Y una visión, hermanos, es algo que se mezcla lo natural y lo sobrenatural. Lo tengo tan presente. De repente me miré de nuevo en la habitación de aquel joven y por la ventana, estando el sol brillando al mediodía, veo que una luz más grande se empieza a poner en la ventana y de repente entra un ser que yo le podría decir que su luz, su cuerpo estaba lleno de luz, y una luz como que ciega, que usted no lo puede ver, alto, muy alto. Y recuerdo que solamente me miró y solamente le hizo así, como que me dijo, bien hecho. Lo tomó al muchacho de la mano y se lo llevó. Entonces entra mi suegra y me dice, acaba de morir el muchacho. No le estoy hablando algo que he leído. Esto que la Biblia dice, yo lo he vivido. Ve, háblale a este. Ve y dile a este esta palabra. Estamos aquí. El Espíritu Santo hace eso en medio de nosotros. Iglesia, creemos en el mover sobrenatural del Espíritu Santo. Somos los ojos, somos los oídos, somos las manos, somos los pies de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Me encanta la dinámica del Espíritu Santo aquí. Y mire qué maravilloso es el Espíritu Santo, porque también cuando nos guía a la necesidad de los otros, nos mueve a que seamos intencionales. Diga conmigo, la misión tiene que ser intencional. Versículo 27 nos dice quién es aquella persona, pero en el 29 nos dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Si usted es chiviado, vergonzoso, apenado, usted tiene que ser una persona, cuando el Espíritu Santo le dice algo, olvídese. Esa gente que dice, ay, me da pena. Hay cosas que no te dan pena y te deberían de dar pena. Pero esa es otra conversación. Escuche, el Espíritu Santo le dice, acércate a él, júntate a ese carro. Y eso es algo que la iglesia tiene que entender. Tenemos que salir de nuestro entorno, juntarnos con el mundo, escuchar el mundo, sentir lo que el mundo siente. Señoras y señores, sentir lo que el mundo siente. Si Jesús estuviera aquí hoy domingo, que Jesús pusiera en Facebook, voy al Paso, yo creo que la primera que escribiría sería First Baptist Church, ven con nosotros, Señor. En esta iglesia estaba la gente más culta del Paso. Jesús diría, no, gracias, gócense. Entonces dirían los de otra iglesia grande aquí en El Paso, ¿verdad? No digo nombre porque algunos de ustedes se ofenden. Ven con nosotros. Nuestro lema es que tú estás de nuestro lado. Y diría el Señor, pues sí estoy con ustedes, hombre, pero échenle ganas ustedes. Entonces diría alguien, ¿verdad? Porque también entra el orgullo del gusano. Nosotros somos tan santos, Señor, que somos poquitos, pero somos tan santos. Pues sigan de santos. Entonces, ¿a dónde vas a ir, Jesús? Miren, ahí por el centro me han hablado que está un picadero de heroína. Y me han dicho que entre la Alameda y la Dyer hay centros de prostitución. Es más, me he encontrado que hay un lugar en El Paso donde en la madrugada hombres entran muy contentos pero salen muy tristes después
de que nada de eso pudo llenar el vacío de su corazón. Muchos de ellos son profesionistas, maestros y hasta políticos. Jesús dijo: yo estoy acostumbrado a ese tipo de gente. Yo vine a buscar lo vil y lo menospreciado del mundo. Me acerqué a la mujer samaritana que nadie quería. Le dije a Zaqueo que nadie quería: yo quiero ir a tu casa. ¿Se fija que Jesús es intencional y se acerca al mundo? ¿De dónde sacamos nosotros que tenemos que ser tan persinados que ya no escuchamos la necesidad de la gente? Bájele un poquito a sus reclamos, a sus necesidades, y empiece a ver y escuchar la necesidad de este mundo. El mundo tiene dudas, tiene preguntas, tiene inquietudes, incluso trata de descifrar a Dios, como este etíope, pero no entiende lo que lee. Puede estar expuesto a lo sagrado. El etíope iba leyendo el libro del profeta Isaías, sin embargo no lo entendía. Y aquí hay una dinámica muy interesante que ocurre con el etíope y Felipe. Miren, hay algo que se llama la iluminación del Espíritu Santo para la comprensión de las Escrituras en un sentido básico. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que usted lee la Biblia, si la lee, porque si no la lee, pues ¿cómo quiere que Dios le hable? Hay gente que anda buscando quien le profetice, pero nunca se toma. Dios va a decir: ¿por qué te voy a hablar si te di la Biblia? Léela. Se quedaron muy impuestitos a las galletitas chinas, ¿verdad? Que las abre y que, ay, Dios me dice esto. Hace mucho cristiano que tiene espíritu de galletitas chinas, quiere que Dios le hable, pero no quiere leer la Biblia. A su nombre. Bueno, ahora le llaman profetizas. Ok, escuche esto. Me llama la atención que el Espíritu Santo sabe la necesidad de aquel hombre, manda a Felipe en un momento muy especial. Aquel hombre, lo que alcanza a leer, le está causando una inquietud. ¿Sabe una cosa? Hay gente a nuestro alrededor que tiene inquietudes en cuanto a Dios. Yo dije que tiene inquietudes en cuanto a Dios, y que Dios nos ayude a ser esos Felipes. Porque si no somos ese Felipe, ¿sabe qué vamos a hacer? Ah, no, pues ni yo tampoco sé. Aló. Oiga, usted que veo que va a la iglesia, trae su Biblia. Oiga, ¿existe el infierno? Pues viera que ni sé. Ah, pero sí sabe cuándo vino Luis Miguel. Sabe que calienta el sol allá en la playa, pero no sabe que el sol del infierno también calienta, y calienta más. Somos una iglesia que tiene respuestas, como somos una iglesia que no satisface las inquietudes espirituales de nuestro entorno. Hay algo que se llama iluminación básica de las Escrituras. Usted no necesita ser un teólogo para entender lo básico, ¿cierto? ¿Verdad que usted no es teólogo? Pero entendemos lo básico. Eso se llama, desde un punto de vista académico, se llama la indigenización en la comprensión de las Sagradas Escrituras. ¿Qué quiere decir? Que Dios puede usar nuestra propia cultura, nuestra propia experiencia, para que entendamos lo básico que Dios quiere que nosotros entendamos. Le doy un ejemplo. Estaba leyendo un ejemplo de una tribu, precisamente de Etiopía, que esa tribu, la manera en que entiende la resurrección de Jesús,
Ellos lo dicen de esta manera en su credo, que creen en Jesús, el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que murió en la cruz, pero que las hienas no comieron su cuerpo. En la cultura de ellos, para entender resurrección, es que las hienas no se comen el cuerpo, la carroña. ¿Me están entendiendo? Eso es indigenización en la comprensión de las escrituras. Nosotros traemos un bagaje donde yo quiero decirlo, gracias a las monjitas, a los curitas y a las catequistas, gracias, Dios las bendiga, que me enseñaron los 10 mandamientos, ¿sí o no? Nos enseñaron que Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí o no? No nos enseñaron muchas cosas respecto a la Biblia, que cuando ya venimos nosotros, no venimos en un vacío. Uno dice, entonces le voy a pedir un favor, deje de andar atacando a los católicos. Muchos son más bíblicos que usted, aunque no le guste. Eso estuvo fuerte. Pero déjele digo una cosa. Uno entiende muchas cosas de manera natural, pero hay otras cosas que el Espíritu Santo manda gente a que nos las explique. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Ahora, yo sé que hay muchos de ustedes que el Espíritu Santo le dice en la mañana: levántate, báñate, vete a la iglesia. Usted dice: no, pues siga burro, sonso, siga sin entendimiento. Y cuando le llegue la factura, ¿te acuerdas de qué tan a gusto te sentías en ese momento que el Espíritu Santo quería llevarte con otros para que te ayudaran a entender? Ese fue un comercial. Venga al discipulado, así se llamó, al estudio bíblico que tenemos los domingos a las 9:30. Escuche esto. Hay cosas que yo alcanzo a entender, pero hay cosas que Dios va a usar a otra persona para que yo las entienda. Dice que el hierro con el hierro, ¿qué? Se aguza. Y dice Pablo que a Dios le plujo salvar al hombre a través de la locura de la predicación. ¡Qué tremendo! El plan perfecto eterno, Dios lo pone en vasijas de barro. A través de hombres imperfectos como yo, Dios puede decirle a usted el plan perfecto de Dios. Dios usa al hombre para hablarle al hombre. Dios usa al hombre para explicarle al hombre el plan de Dios. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención. Quiero que veamos, por favor, el versículo 31. Dice que estaba leyendo el pasaje de la escritura en Isaías, que dice: como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron, no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Yo les hago una pregunta, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuál de todos esos versículos cree usted que el Espíritu Santo usó la iluminación natural para inquietar al etíope eunuco? Porque aquí hay varias preguntas. Número 1, ¿qué hace un morenito yendo a adorar a Jerusalén? ¿Qué hace un africano adorando al Dios de Israel y leyendo el libro del profeta Isaías? ¿No se le hace raro eso? En los días de Salomón, la reina de Etiopía, la reina de Saba, oyó de la fama de Salomón, vino y miró a Salomón, escuchó su sabiduría, y se cree que Salomón y muchos judíos tuvieron amoríos con etíopes, de tal manera que Etiopía en cierta manera abrazó el judaísmo. Por eso Etiopía, si usted ve a Israel, usted va a ver judíos etíopes, morenitos, son descendientes
de judíos en Etiopía. En Etiopía es un país donde también se practica el judaísmo. Entonces, en el tiempo de Jesús, este es un etíope que la Biblia dice que es temeroso de Dios porque adora al Dios de Israel y está leyendo al profeta Isaías. Pero hay algo que me llama la atención. La pregunta es: ¿qué versículo llamó la atención del etíope? Me gustaría que participáramos. ¿Cuál creen? ¿Como cordero fue llevado al matadero? ¿Que le hicieron injusticia? ¿O que nadie se preocupó porque ese hombre tuviera descendencia? Se cree que el versículo que le dio el campanazo a él, que lo hizo interesarse en Isaías, fue el pasaje donde dice que fue arrancada de la tierra su vida y Jesús no tuvo descendencia, es decir, no se casó, no tuvo hijos. Y eso le tocó a él, porque a él nadie le preguntó si quería ser eunuco, lo castraron. A él le hicieron la injusticia de privarlo de tener descendencia. Muchos de estos hombres que los castraban, los limitaban de tener familia, y vivían con ese sentido de injusticia, con un sueño que fue enterrado, una realización frustrada. Y se cree que posiblemente esa parte de Isaías le llama la atención al etíope y dice: espérate, a este le pasó en cierta manera lo que a mí. Le hicieron injusticia, no abrió su boca, nadie tomó en cuenta qué era lo que él quería, lo que él deseaba, y lo privaron de tener descendencia, a igual que a mí. Y esa inquietud lo llevó a abrirle la puerta de su carro a Felipe para que subiera y le explicara. Si ustedes supieran, hermanos, escuche lo que le voy a decir. Este dato el otro día, bueno, ya hace años que es este dato, pero es estremecedor. Escuche lo que le voy a decir. Se dice que hoy más que nunca nuestra sociedad tiene hambre espiritual. Escuche esto: hambre espiritual. Y hay otro dato. Se dice que en los Estados Unidos las líneas psíquicas que leen el tarot, le leen la palma de la mano. ¿Sí sabe cuál da? Eso que dicen: tu marido te engaña con una güera. Ahí anda viendo con desconfianza a todas las güeras. Se dice que las líneas psíquicas ganan más dinero al año que la NFL, la NBA, la liga de hockey, la liga de béisbol y la liga, todas esas ligas juntas al año. No se compara con lo que ganan las líneas psíquicas. Wow. ¿Por qué? Porque la gente tiene preguntas, inquietudes y quiere que alguien le escuche. ¿Quién está escuchando? Dietrich Bonhoeffer dice que el mejor servicio que puede hacerle uno a la humanidad es escucharlo. Dice Dietrich Bonhoeffer que el que ha dejado de escuchar a su hermano va a terminar por dejar de escuchar a Dios. ¿Quién fue Dietrich Bonhoeffer? Fue un teólogo luterano alemán del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. A Dietrich Bonhoeffer lo mandaron traer a Estados Unidos y le dijeron: no te trajimos tanto por tu libro, te trajimos para salvarte la vida. Estás hablando contra Hitler, te quieren matar, quédate en los Estados Unidos. Y Dietrich Bonhoeffer les dijo estas palabras: muchas gracias, agradezco mucho,
pero mi deber es no cerrar mi oído al clamor de las víctimas judías que están muriendo. Si Dios me levantó para escuchar ese dolor y levantar la voz a favor del pueblo judío, no importa si Hitler me mata. Y Dietrich Bonhoeffer murió una semana antes de que los Estados Unidos entrara en Berlín y Hitler fuera derrotado. Escuche esto. Qué importante es que si nosotros no atendemos, si nosotros no escuchamos, hay alguien que sí va a dar respuestas. Son respuestas equivocadas. Son respuestas que no llevan a la gente a ningún lugar. ¿Cuántos están aquí, iglesia? Levanta tus manos y di: Señor, ayúdame a escuchar la necesidad y a ser un instrumento de esperanza para la humanidad. Me llama la atención que a este hombre tenía esa inquietud, y de esa inquietud se valió Felipe. Pablo un día llegó a Atenas y miró que tenían muchos altares a muchos dioses, y tenía un altar que decía: este altar está dedicado al Dios desconocido. Y Pablo dice: pues precisamente de este Dios quiero hablarles. Escuche, qué tan sensibles somos nosotros a lo que está ocurriendo allá afuera. El Paso tenemos un índice muy alto de suicidio, hermanos. Suicidio de adolescentes. En El Paso tenemos un índice muy alto de hogares disfuncionales, donde hay una mamá que no sabe qué hacer para pagar los recibos. Tenemos un índice muy alto en El Paso de gente que no tiene esperanza. Yo estaba escuchando este dato de la línea de crisis del Paso. Escuche, hay gente que tiene inquietudes, pero los que pueden dar la respuesta no siempre estamos dispuestos, porque estamos más preocupados en lo que nos falta, en nuestros anhelos no realizados, y tenemos una actitud egoísta y nos falta empatía y no estamos viendo la necesidad de los demás. Cuando tú ves la necesidad de los demás, Dios te va a usar para hacer de bendición a ellos. Escuche, me encanta cómo termina esta historia. Felipe le explica el capítulo de 50 de Isaías y le dice que ese de quien habla ahí es Jesús, que murió por sus pecados, etcétera, etcétera. Le presenta el plan de salvación con manzanitas. Pero luego ocurre algo. Yo dije que este encuentro iba a ser transformador, y quiero que vean conmigo, por favor, el versículo 36. Dice: mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuántos saben qué hay detrás de esa pregunta? Aquí hay agua, ya entendí, ya lo experimenté. Ahora, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Entonces yo haría una pregunta: ¿por qué tú hablas de un impedimento? ¿Qué experiencia has tenido? Él era un piadoso, un gentil que ni siquiera alcanzaba a ser un prosélito, porque para hacerse un prosélito y adoptar totalmente el judaísmo tenía que ser circuncidado. Él estaba castrado, él no tenía miembro viril. Entonces él, aunque pudiera vivir una vida devota como judío, se tenía que topar con esta escritura. En el libro de Deuteronomio, si es tan amable, en el libro de Deuteronomio capítulo 23 versículo 1, había un obstáculo para aquel etíope, porque dice: no entrará en la congregación de Jehová quien tenga los testículos magullados
o mutilados o el miembro viril. Por esa escritura de la ley de Moisés, este hombre siempre le daban para atrás. Aunque amara al Dios de Israel, aunque adorara al Dios de Israel, según la ley de Moisés, él nomás podía llegar hasta ahí. Pero ¿qué creen? Felipe le dice: ¿sabes una cosa? La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo Cristo que murió, ese Cristo que habló Isaías, pagó el precio total de la ley. Y cuando estaba en la cruz dijo: consumado es. Toda la deuda del pecador está pagada. Ahora ya no hay ley que nos limite. Ya no estamos bajo el yugo de la ley. Ahora en Cristo estamos bajo el poder transformador de la gracia. ¿Me están entendiendo, hermanos? Por eso él dijo: ¿qué impide? Porque ya antes se lo habían impedido. Porque el bautismo es un ritual de iniciación y de pertenencia en el pueblo de Dios. Cuando alguien se bautiza, está diciendo: yo ya soy parte del pueblo de Dios. Si usted conoce y no se quiere bautizar, es convencido. Pero cuando usted decide bautizarse, está diciendo: ya no tengo dudas que soy del diablo y soy de Dios. Aló. Hay gente que está en las iglesias y son simpatizantes a perpetuidad. Hermano, bautícese. Todo tiene su tiempo, pastor. Qué bíblico. No, lo que me está diciendo es que todavía quiero andar en el jorongo y por acá y por allá. A su nombre. Dígale que está a tu lado: bautízate, Juan. Entonces él dice: yo quiero ser parte del pueblo de Dios. Pero no podía, porque la ley determinaba eso. Pero Felipe tiene revelación de Dios, de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Y sabe qué hace Felipe? Felipe le cita otra cita de Isaías. Quiero que vea conmigo Isaías capítulo 56, versículos 3 al 6. Mire qué poderoso es esto. Isaías 53, 6. El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir: el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco: no soy más que un árbol seco. Porque así dice el Señor: a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, y a todos los que observen el sábado sin profanarlo y mantienen firmes mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos, los sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Wow. Quiere decir que en el plan de Dios estaba la redención de todos los pueblos. Pero los judíos, ahí les va para esos que están fascinados con el judaísmo. Déjenme les digo una cosa: el judaísmo es la revelación incompleta de Dios. Lo voy a explicar con manzanitas. Déjeme ver dónde termina Malaquías. Aquí está. ¿Por qué se quiere quedar usted con esto cuando Dios ya nos dio esto? En esto hay muchas limitaciones que usted no puede agradar a Dios, pero Cristo vino para darnos la gracia. Y ahora en Cristo no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay una cuestión étnica o un impedimento físico que no nos permita ser parte del pueblo de Dios. Si la sangre de Cristo nos limpia, no hay impedimento. Alguien alabe el nombre de Jesús. Por eso le dijo: ¿qué impide? Y
Felipe le dijo: nada, Cristo lo hizo todo en la cruz. Llegan ahí y luego a lo que te truje chencha, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo. Y a lo mejor lo medio toda medio batallando. Dijo: te voy a dejar unos minutitos debajo del agua, a su nombre gloria. Allá abajo habla en lenguas un ratito. No te sale, falta más. Hay dos, tres que ya saben las que le va a tirar conmigo, ¿eh? No se crean, hermano, lo saco rápido. Pero ¿cuál es la aplicación para nosotros de esta historia? ¿Qué podemos aprender nosotros? ¿Cuál es la contemporización de esta historia bíblica para nosotros? ¿Listos? Número 1. Dios quiere que su pueblo sea sensible a la voz del Espíritu Santo para llevar a cabo su obra a través de nosotros. Número 2. Dios quiere que podamos ver aquellos eunucos espirituales que están allá afuera y dicen: mi vida está frustrada, no me realicé, me siento como un árbol muerto, siento que mi vida no tiene sentido. Ahí donde tiene que entrar la iglesia, porque hay gente que siente que su vida está vacía, que es un árbol seco, que no tiene sentido. Esa gente necesita escuchar que le digamos: no, Señor, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él vino para cambiar tu lamento por alegría, tus tinieblas por luz. Él vino para romper tus yugos, para deshacer lo que el diablo dijo que estaba muerto. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Alguien alabe el nombre de Jesús. ¿Sabe? Me pega muy de cerca esto, lo voy a decir por qué. Porque cuando yo tenía ya 18 años, yo había empezado en las drogas desde que tenía 14, en un hogar disfuncional. Mi hermano mayor quedó trastornado por la droga. Un primo hermano mío, aquí en El Paso, se suicidó, se colgó. ¿Y sabe lo que mucha gente siente que está en la droga? Que ya no hay esperanza, que todo está perdido, que es un árbol seco. Estamos aquí. Yo llegué muchas de las veces a pensar: he querido cambiar y no puedo. He querido cambiar y no puedo. He tratado con la religión y no puedo. Mi mamá fue a que me hicieran limpias, no puedo. Pero entonces ahí, cuando no había esperanza, cuando era un árbol seco, alguien fue y me habló de Jesús. Y hoy estoy aquí. ¿Cuántos se identifican conmigo? Tal vez tú no eras un adicto, pero en cierta manera tu vida estaba seca. Eras un árbol seco lejos de Dios. Pero un día apareció Jesús y mandó a alguien. Mire, yo doy gracias a Dios por este hombre y esta mujer aquí. Sábado en la mañana a predicar al centro, 2 de la tarde a entrar al centro de detención. Es gerente de una compañía. No es alguien que no tiene oficio ni beneficio. Es gerente general aquí de una empresa multinacional. Podría ser como muchos que ya se creen la mamá de Tarzán y que dicen: no, yo cómo voy a andar ahí en la calle repartiendo tratados y dando comida. Déjeme le digo una cosa: qué maravilloso va a ser el día cuando entre del otro lado de la eternidad, y que le diga el Señor: mira todos estos, ¿te acuerdas? Este loco greñudo que le diste un burrito y le hablaste de Cristo ahí en la Plaza de los Lagartos, yo lo hice un predicador. Wow, qué maravilloso. Déjeme le digo una cosa. ¿Sabe cómo termina la historia del eunuco? El texto solamente me dice
que se fue alegre. Se fue alegre. Y cuando alguien experimenta el poder de Dios y su lamento es cambiado por alegría, algo glorioso va a suceder. Cuando estaba estudiando la clase de misiones, los ingleses creen que ellos llevaron el evangelio al mundo, pero cuando llegaron a la India y cuando llegaron a Etiopía se toparon con una realidad. Escuche esto, porque a veces nosotros hemos tenido un evangelio con subtítulos anglosajón. Eso está equivocado. Cuando Vasco da Gama llegó a la India, que él creía que llevaba el cristianismo, pero se encontró que el apóstol Tomás, el incrédulo, llegó hasta la India, predicó el evangelio, estableció una iglesia y murió atravesado por una lanza. Escuche esto. Cuando los ingleses llegaron a Etiopía, encontraron que no solamente había judaísmo del tiempo de Salomón, sino que había un cristianismo del periodo primitivo. Quiere decir que aquel etíope que nunca tuvo hijos, que le frustraron la vida, Dios le dio hijos espirituales, porque uno de los lugares donde hay la iglesia más grande del mundo es Addis Abeba en Etiopía. Wow, tú no tienes una idea lo que el Espíritu Santo puede hacer cuando tú y yo somos instrumentos dispuestos para bendecir a otros. ¿Cuántos reciben esta palabra? Póngase de pie, denle un aplauso a Jesús. Quiero hacer dos aplicaciones y dos llamados a esto. No importa qué tan seco parezca un árbol, no importa qué tan destruida parezca una vida, no importa lo que el diablo ha dicho, lo que otros han dicho, la etiqueta que te pusieron, no importa. Cuando el evangelio llega, cuando se produce un encuentro con la escritura, el poder transformador de Dios va a obrar en nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Si tú estás aquí el día de hoy y la primera parte de tu vida no te gusta, hoy tengo buenas noticias para ti. Dios puede hacer una mejor versión de ti cuando tú permites que su amor llegue a tu corazón. Así es que el día de hoy, escuche, voy a hacer un llamado para gente valiente. Y quiero dirigirme a gente que es honesta consigo misma. Por eso dije que es un llamado valiente. Gente que es honesta consigo misma y que está consciente de que en su vida algo se secó. Y desde que algo se secó, tu vida no ha sido la misma. Pero hoy en día estarás dispuesto a decirle al Señor: Señor, aquí estoy, arregla en mi vida lo que yo no puedo arreglar, pero que solo tú lo puedes hacer. Habrá alguien aquí que le diga: Jesús, te necesito, como el etíope, te necesito. No me basta solamente con conocer, necesito experimentar en mi vida el poder transformador de Jesús. Así es que si hay alguien que se identifica con este llamado, por favor, levanta tu mano. Levanta tu mano conmigo y di: Dios le bendiga. ¿Alguien más? Levántela. Dios le bendiga. El diablo está empezando a ser avergonzado. Levántala en alto, por favor. Dios le bendiga. Levántela una vez más. Levántela. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Yo quiero pedirles un favor. Con valentía y en el nombre del Señor, usted que está levantando su mano, salga de su asiento y venga aquí al frente. Yo quiero orar por usted. Así es que por favor, con este aplauso, anímenlos. Sal de tu asiento, vente. Vente. Tú que levantaste tu mano, no tengas pena, ven. Cristo está aquí para ayudarte. Maravilloso, maravilloso, maravilloso Jesús.
Maravilloso Jesús. Yo vi más gente que levantó su mano. No tengas pena. Ven, Él quiere hacer algo nuevo en tu vida. Escuche, pero también quiero hacer un segundo llamado. Hay muchos de nosotros que hemos dejado de ser instrumentos de bendición para que otros conozcan a Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste sensible a escuchar la voz de Dios para ir a abrazar a alguien? A lo mejor era un abrazo, era una palabra de ánimo. Pero ¿saben cuál es el problema principal de la iglesia del siglo XXI? No queremos escuchar la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hemos dejado de escuchar la voz del necesitado. Así es que yo quiero llamar a la iglesia que dice: pastor, yo quiero escuchar la voz del Espíritu Santo para bendecir y para tocar al mundo. Levante su mano esa gente que ore por ustedes. Por favor, levante su mano al cielo. Cierra tus ojos un momento. Precioso Jesús. Todo se lo entrego a Él, para siempre en Él confío, a su lado viviré. Oh, oh, solo a Cristo yo me rindo. Jesús. Oh, solo a Cristo yo Precioso. me rindo. Levanta tus manos al cielo. Todo se lo entrego. Precioso Jesús. A Él. Precioso Jesús. Para siempre en Él confío. Precioso Jesús. Oh, a su lado viviré. Precioso Jesús. Solo a Cristo yo me rindo. Precioso Jesús. Todo se lo entrego a Él, y para siempre en Él confío. Oh, a su lado viviré. Oh, solo a Cristo yo me rindo. Todo se lo entrego a Él, y para siempre en Él confío. Oh, a su lado viviré. Precioso Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por tu palabra. Tu palabra nos enseña que en un círculo cercano puede haber gente que en su vida hay un vacío. En su vida hay inquietudes, hay anhelos por vivir. Hay gente que está pidiendo ayuda porque algo en su vida se apagó. Señor, extiende tu misericordia. Aquí mismo el día de hoy puede haber gente, Señor, que está experimentando un profundo vacío, una profunda depresión.
una amargura. Algo en su vida se quebró y su vida no es la misma. Señor, yo te pido que extiendas tu mano. Extiende tu preciosa misericordia. Extiende tu bendita gracia. Si alguien viene con el corazón destruido, con su vida hecha pedazos, extiende tu mano, Señor. Que esos impedimentos, esas barreras donde siempre llega y se topa, aleluya, que el día de hoy en Cristo encuentre la libertad. Esa barrera del vicio, esa atadura de amargura, esa atadura, Padre, de tristeza, en el nombre de Jesús. Que tu gracia, que tu misericordia rompan toda cadena, todo escenario del diablo. Hoy yo oro pidiendo vida donde el diablo ha dicho muerte. Levanta tus manos. Hoy oro declarando paz de Dios, hablando el shalom de Dios donde el enemigo ha dicho confusión, donde el enemigo ha dicho desesperanza. Hablamos la fe del Hijo de Dios por tu palabra. Donde el enemigo ha dicho esterilidad, hablamos productividad en el nombre de Jesús. Donde el enemigo trajo lamento, hoy oramos por alegría. Levanta tus manos y créelo. Es a creerlo. Levanta tus manos y di: yo recibo vida. ¿Sabe? Siento en mi espíritu. Hay gente aquí que un ser querido tuyo partió. Tú no has vuelto a ser el mismo. Yo quiero orar por ti. Sal de tu asiento. Quiero orar por ti. Un trabajo que perdiste, una situación traumática en la familia. Vamos, no esperes que te llame por tu nombre. Ven, ven. Dios quiere sanarte. Dios quiere sanarte como a